Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Escuchemos la promesa de Dios para hoy en el Salmo 46, versículos del 1 al 3. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Saben, apreciada familia cristiana, que este salmo se conoce como el Salmo de Martín Lutero, el gran reformador. Martín Lutero se inspiró en este salmo para componer un hermoso himno que muchos cristianos conocen. Se llama Castillo fuerte en nuestro Dios. Y en ese himno, Martín Lutero reconoce que en sus momentos de dificultad que él enfrentó, cuando fue perseguido y tuvieron que llevarlo por allá a esconderlo porque lo querían matar, porque fue el gran reformador, él sintió cómo Dios lo protegía y dijo: castillo fuerte es nuestro Dios. Y aquí lo menciona, es la fortaleza, es la vida, es el amparo en medio de las tribulaciones. Y por eso dice: no temeremos. Y salió adelante Martín Lutero con la bendición de Dios. Pero en ese hermoso himno, él dice que el Señor es el Dios de los ejércitos. ¿Se acuerdan? Señor de Sabaoth, omnipotente Dios. Y lo menciona este salmo en el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y lo repite en el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestra fortaleza hoy. Castillo fuerte para cada uno de nosotros. Porque Él tiene el poder, aunque la tierra, como dice, sea removida y se trasladen los montes. Él tiene el poder de actuar. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él tiene poder y Él nos va a defender en esos momentos de angustia. Recordemos ese momento cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se enfrenta ahora a un mar y montañas a los lados, y el ejército enemigo viene detrás. Se escuchan las palabras a través de Moisés cuando le dijo al pueblo en Éxodo 14, 13 y 14: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con nosotros. Veamos en este día la salvación de Dios por nosotros. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.